Bueno, ya este día, porque la semana laboral oficialmente la iniciamos el día de ayer, aunque un poco diferente porque todavía estamos viviendo los estragos de esta tormenta ETA que pasó por nuestro territorio y ha dejado bastantes estragos definitivamente, sobre todo en el tema de las inundaciones. Pero antes de irnos a lo que es la información de los estragos de ETA, vamos a darle la bienvenida a Giovanni Pereira y Marilyn Méndez. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Aquí recordándole a los oyentes que tenemos muchas cosas que informarles el día de hoy, pero no vamos a dejar de ir a las cifras, que es muy importante, ya que hoy se reporta la tasa de positivos de COVID-19 más alta en todo el estado de la Florida en casi 3 meses. Florida registra hoy 4.353 casos de COVID-19 y 69 muertes hoy martes. El Departamento de Salud de la Florida reportó que oficialmente llegamos a 852.174 entre los residentes del estado de la Florida tras un día con 4.353 nuevos contagios. El total de muertes por COVID-19 en el estado del Sol llegó a 17.248 con 69 nuevos fallecimientos en tan solo 24 horas. Como les hemos dicho, señores, el rebrote ya se está viviendo. Desafortunadamente, este reporte del martes indicó también que la Florida tiene una positividad, una tasa de positividad de 4,36% a los nuevos casos registrados al día anterior. Sin embargo, hay que entender que esta cifra es basada en 2 días de cierre que tuvimos, bueno, prácticamente 3 días de cierre que tuvieron los centros de atención para las pruebas del COVID-19 debido al cierre por la tormenta ETA. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener la mascarilla, hay que tener en cuenta que aunque ya se esté hablando de una vacuna, que también le vamos a informar cerca de eso, no tiene que descuidarse y tampoco abusar de esta confianza y la libertad, como siempre les recordamos que se nos ha dado desde hace un tiempo para acá, con la nueva apertura de los restaurantes, centros de entretenimiento, en fin, lo que no estaba abierto, que ya está abierto, y sobre todo estos centros nocturnos, donde se ve una gran conmemoración de personas, donde el distanciamiento social y el uso de la mascarilla no está siendo utilizado. Hay que tener en cuenta eso, Giovanni, que aunque estemos hablando de que estamos mejorando, el COVID no se ha ido. Bueno, ese es el detalle más grande, Wendy, que hasta este momento continúa el- el virus andando, ¿no? Y somos nosotros los culpables hasta cierto punto. Y desgraciadamente no lo podemos entender. El problema es que hasta que no te pase a ti como persona o a un familiar bien cercano, entonces no lo vas a poder descifrar. Correcto. Y desgraciadamente no es culpa de nosotros como negociantes o que tenemos un pequeño negocio que nos los manden a cerrar. Es cuestión de cada uno, de hacer conciencia a cada una de las personas. Y lamentablemente, y eso sí, hasta que no salga una vacuna, Uh -huh. hasta que no le pase a la persona o no se contagie a la persona, entonces no va a haber la diferencia o no va a sentir de que es necesario guardar la distancia. O sea, hay veces que nosotros Así es. podemos, las autoridades hacen lo correcto, ¿no? Como cuando lo hizo Carlos Jiménez, que mandó a cerrar los restaurantes, mandó a cerrar la mayoría de los negocios, pero lamentablemente se le criticó porque no es ahí donde está el problema está en casa, Uh el -huh. problema está en los convivios, el problema está en que tú crees que si tú tienes una persona en tu casa o tú haces un convivio en tu casa, una convivencia, el yerno, la nuera o el nuero o quien sea, las personas que conviven contigo y llegan a hacer una convivencia, esas personas están expuestas y son las que te pueden traer la enfermedad. El problema no es para la persona que está bien, el problema es a las personas que tienen problemas, como tú decías anteriormente, condiciones, Condiciones. que están con Que condiciones, están es inmunocomprometidas. correcto. Y yo, en lo personal, yo conocí a una persona que lamentablemente falleció, pero no fallece por el COVID, fallece por la complicación
que le trae el COVID, como es la falta de respiración, los órganos se tienen problemas. La persona tenía problemas, o sea, tenía De una problemas, condición médica. sí, una condición médica, y al final, pues lamentablemente, deja una hija de 17 años, deja un hijo de 22, de 23 años, o sea, en el momento cuando más te necesita la parte familiar, y es porque el problema es que no creemos en la enfermedad, como es un enemigo invisible, es un enemigo que no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, creemos que es cuestión de juego y lo tomamos a broma, lo tomamos a burla y ojalá que a esas personas no les pase absolutamente nada, pero a las personas que nosotros, que estamos, por ejemplo, llevando el pan de cada día a la casa a través de un negocio, que nos lo manden a cerrar nuevamente por negligencia de otras personas, Es yo frustrante. creo que es frustrante para Sí. eso. Y lamentablemente el capital que nosotros invertimos como negociantes, como pequeño negocio, invertimos parte de nuestro capital para poder echar a andar el negocio y lamentablemente ese negocio a veces que se tienen que cerrar, no por culpa del negocio ni por culpa de las personas, porque déjame decirte, yo que sufro la parte de ser un pequeño negocio, nosotros cumplimos todos los requerimientos, cumplimos las licencias, cumplimos los permisos, DERM, cumplimos el condado, cumplimos con la distancia que tienen que tener, los sanitizers que hay que poner, los chills que hay que tener para que tú puedas Los atender al divisorios. cliente. El empleado que llega tiene que tener todas las condiciones. En la parte de la cocina, nosotros incrementamos más las medidas de sanidad en los baños, tienes que tener otra medida de sanidad también. Eso es en la parte del restaurante. Y lamentablemente cuando tú ves ahí, no es donde nosotros cogemos el virus. Ahí no es la parte donde nosotros estamos atacando. Debemos, como decía el boxeador, hay que atacarle al cuerpo para que la cabeza se caiga sola. Estamos atacando donde no debemos de atacar y tenemos que atacar a las personas que conviven. Esas personas deberían de encerrarlas, deberían de tenerle una ¿cómo te digo? Un encarcelamiento, una parte de, yo siempre he tomado en cuenta que las personas que tienen el virus o que están provocando el virus deberían de ponerle una cosa que le ponen a las personas para que Sí, como un grillete. un grillete, lo que le llaman un grillete, para que esa persona esté controlada. Porque lamentablemente vuelvo a caer en la parte que es el problema más grande, los negocios. Que los pequeños negocios, hablábamos con Daniela Levin Cava Ujú. hace 2 semanas atrás, que dice que van a atacar fuertemente. Y yo creo que sí es necesario que se ataque fuertemente porque no es correcto que nuestros negocios vuelvan a sufrir el tema tan grande de que no se pueden cubrir ni siquiera ni los gastos. Y lamentablemente, Wendy, vuelvo a caer con las ayudas. Eso es lo que íbamos a hablar. En las ayudas que para los negocios es increíble que ese dinero venga al gobierno y que el gobierno para distribuirlo, que tú cumples con todos los requerimientos que hay, que exige la ley, Ujú. normalmente tú le estás pidiendo para poder sobrevivir el Claro. negocio. Y lamentablemente la burocracia que existe en estos no es parte del gobierno, porque el gobierno de los Estados Unidos soltó la plata al condado. El condado dice, bueno, hay que cumplir ciertas regulaciones, pero las personas que están ahí dentro para cuidar su trabajo, para cuidar todo eso, cuando tú ves un negocio, Wendy, que cumple los requisitos, que paga licencia ocupacional, que tiene una cuenta en el banco, Que paga impuestos. que tú pagas impuestos, que te piden el income tax, que ven que tú estás registrado en la Florida, que ven que tú estás registrado en la ciudad de donde pertenece. Y al final una cantidad de burocracia para decirte al final que es un préstamo que a lo mejor te pueden facilitar y lamentablemente los negocios no pueden sobrevivir con esa negligencia de personal que tienen en las oficinas gubernamentales. Hablo de parte de la ciudad, hablo de parte del condado, hablo de parte del estado, Y que hay entonces mucho ahí, capital y claro. que al final no lo están soltando para los pequeños Y negocios. de hecho muchos de los empresarios están demostrando o están diciendo, que nos ha llegado muchos comentarios inclusive de eso, de que hay una misma aplicación
la tienen diferentes personas. Entonces, ¿qué pasa? Que están en review con diferentes personas y cada persona te está pidiendo un documento distinto. Entonces, hay tanta demora, hay tanta información diferente de tantas fuentes que al final llevan 3, 4 meses en la misma aplicación y no está definida la ayuda. Hubo una persona, un periodista, Wendy, del canal hispano, donde decía que el condado había autorizado para cada dueño de negocio de esos, creo que son 3.000 dueños de negocio de los que habían autorizado y que iban a recibir cada uno de los negocios de los pequeños empresarios, ¿no? Estoy hablando, es como los taxistas, creo que es de los taxistas. Me están pasando el dato de los taxistas. ¿Y qué es lo que sucede? Que estaban aprobados para $3.000 para cada uno. Y al final de los 3.000 solo calificaron 3 porque le pidieron tantas pruebas que el gobierno tuvo que hacer una amendment, una cosa diferente para que lo pudieran, para poderlo procesar y pudieran pasar. Entonces, en vez de autorizarle 3.000, ya ahora eran 500. Pero ¿qué se hizo el otro capital? ¿Y por qué no lo autoriza si están comprobando que está en el taxi, está manejando? Esa persona necesita ese dinero, ¿no? Y los burócratas que están dentro, que son oficiales que trabajan dentro del gobierno, no le están queriendo soltar al pueblo el dinero para que puedan seguir trabajando. Ese dinero no es para que tú te lo lleves a tu casa, ni para que lo mandes a Colombia, ni para que lo mandes a Nicaragua, ni para que lo mandes a ningún país, ni a Venezuela, ni nada de eso. Ese dinero se queda en los Estados Unidos y ese dinero le pertenece a los negocios, no le pertenece al gobierno local. Lo estaba diciendo la senadora Anet Tadeo. Caballero, suelten ese dinero porque es para que las compañías puedan sobrevivir. Y eso es un llamado a los políticos que los hemos tenido, un llamado al alcalde de la ciudad de Doral, JC Bermúdez, que tiene que gestionar esa parte de ahí para que los negocios sobrevivan, no se vayan nada más en que sí, lo vamos a soltar, y no han soltado el dinero, no han dado el dinero. Otra para los que son del condado, para que el condado ayude a todos esos negocios a poder sobrevivir. Y viene una tras de otra, Wendy. Hace una semana teníamos gravemente el problema de los negocios y la pandemia. Esta semana tenemos el problema del huracán. Así es. Y los negocios están sufriendo, pero las licencias sí las estamos pagando. Los permisos sí los estamos Las pagando. inspecciones están Los taxes los corrientes. estamos Ajá. pagando. Todas las cosas se están pagando. Entonces es a nivel tanto local como estatal. No es el alcalde, no son los congresistas o los oficiales, son los miserables empleados que trabajan dentro de cada una de estas empresas, de estos del gobierno, que son miserables con los negocios. No saben que para poder tener esa plata, los negociantes, es para poder pagarle al gobierno para que le puedan pagar a esos empleados que están allá Y adentro entonces, que nos están destruyendo los correcto, y negocios. también un detalle muy importante es que, por ejemplo, si todo esto son vivencias de empresarios que están en procesos de aplicaciones que nos los han demostrado a nosotros y nos han dicho lo que está ocurriendo. En muchos de esos correos, cuando te solicitan información, te colocan entonces pues una nota. Su aplicación tendrá demoras si en menos de 24 horas o en 24 horas no recibimos la documentación necesaria. A partir de ahora su documentación está en hold. Entonces quiere decir que tienes 3, 4 meses que has aplicado para esa ayuda que necesitas porque no puedes esperar un año a que vuelva otra situación y no te han resuelto. 4 meses dando documentos, 4 meses haciendo llamadas, 4 meses mandando pruebas de que tu negocio existe, que tiene pérdidas, que has pagado y que necesitas ese dinero para poder seguir moviendo la economía. Entonces, señores, si usted está en una de estas situaciones, llame a las personas que están teniendo su aplicación porque hay números de teléfono donde se pueden comunicar con esas personas. Díganle qué es lo que necesitan para que su aplicación tenga una resolución correcta y también a estos oficiales electos, a las personas que están dirigiendo las ciudades, los presupuestos, estas ayudas que vienen del condado, que también tomen acción y tengan en cuenta que todos los sueldos que se han dejado de pagar a estos empleados que están pidiendo una ayuda por medio de un empresario necesita ser dada en la brevedad posible para que nuestra economía se mueva y se restablezca un poco. Y lo más interesante, bueno, de lo que acabas de decir, eh, la economía se movió desde el mes de marzo o del mes de abril hasta el mes de agosto, finales de agosto, debido a que soltaron
el gobierno, pero gracias a la presión de muchos de nuestros funcionarios Así como es. Anet Tadeo, Ujú. como todos esos políticos que nos ayudaron a que se pudiera mover. Y qué bueno que nosotros recibamos, Wendy, nuestras llamadas Ujú. y nosotros somos el sentir de nuestra comunidad. Que te llamen al 786-271-0375, porque nosotros podemos hacer que a través de alguien que nos pueda ayudar podemos hablar con Anet Tadeo, Claro, podemos gestionar. gestionar, porque no hay una cosa tan buena que nosotros podamos ayudar a nuestra comunidad y poder sentir de que si tú necesitas la mano ayuda, porque a veces que los dueños de negocio, mira, hay personas que se dedican a allanar documentos. Y Ujú. yo lo dije anteriormente cuando estaba alguien en campaña. Eso no es la parte correcta, porque si a ti te ponen una documentación falsa, Ujú. entonces el problema viene para tu compañía. Correcto. Lo correcto es que se haga de la manera más cordial y correcta, que es como tú no vas a tener una cuenta en el banco fraudulenta, Wendy, porque automáticamente el gobierno se da cuenta si tú tienes eso. Si tú estás pagando la licencia ocupacional del lugar donde tú estás operando, si tú estás pagando los taxes de esa propiedad o ese negocio donde tú estás, si tú estás pagando la licencia del condado, si tú estás cumpliendo con tus taxes mensuales o pagándole al IRS lo que es correcto, si a ti te revisan en zombies y a ti parece que tu compañía está a nombre tuyo, a partir del momento que empieza a ejercer los derechos de poder trabajar, ¿cuál ha sido el problema para que tú no le puedas ayudar a una empresa y que pasen desde el mes de septiembre o desde el mes que dije, o vamos a poner el mes de agosto, que creo que fue que se otorgaron los fondos, a nivel del Small Business Administration, del SBA? Hay muchas empresas que todavía no han recibido ningún tipo de ayuda y No. eso se debe a que la información que están pidiendo es extremadamente absurda cuando la están pidiendo, porque el negocio para sobrevivir necesita que le suelten fondos Ujú. para poder pagar la renta. Entonces, no, hay cosas que son, como dice Giovanni, comprobables. Una cuenta de banco, un income tax, son cosas que usted puede demostrar, el pago a sus empleados, pero no le pongan tan complicada la situación, porque de todas maneras ese dinero que le dio el condado a cada ciudad hay que darlo, tienen que gastarlo. Entonces, no pongan tanto problema y ayuden a la comunidad. Vamos a ver si hacemos esa lista de empresarios que nos han llamado, que son bastantes que nos han llamado, para ver qué oficial electo local nos ayuda para gestionar estos procedimientos. Vamos a una llamada directamente a hablar de este tema de las inundaciones, porque ¿qué es lo que usted debe saber antes de hacer un